Fue un dictador tan silencioso que la mayoría de los europeos ni siquiera sospechaban que Portugal tenía una dictadura. Una ironía común sobre António Salazar. Después de todo, este estadista no era ni un militar, ni un líder de un movimiento de masas, ni un revolucionario, pero esto no le impidió disponer de una policía secreta para acosar a los opositores al régimen, instaurar el autoritarismo y obtener derechos ilimitados. Sin embargo, a diferencia de los estados dictatoriales modernos, en Portugal no existía la pena de muerte ni la represión masiva. Unas 15.000 personas fueron detenidas durante el gobierno de Salazar. Fue el jefe de estado durante más tiempo en Europa, 40 años. También durante la Segunda Guerra Mundial consiguió el oro del Tercer Reich y el apoyo de Estados Unidos y Gran Bretaña al mismo tiempo. ¿Cómo consiguió todo eso? ¿Y por qué se le llamó el dictador que se negó a morir? Vamos a llegar al fondo de esto. Procedente de una familia de campesinos acomodados, Salazar heredó una fuerte propiedad y un conservadurismo igualmente obstinado. También se graduó en un seminario católico en 1908, lo que reforzó sus opiniones. Primero planeó hacerse sacerdote, pero en su lugar se matriculó en la Universidad de Coimbra. Se quedó allí para enseñar economía y poco después obtuvo una cátedra y un doctorado. Al parecer, ¿qué podía hacer en Portugal un becario de gabinete y un burócrata tan poco llamativo en aquella época? Al fin y al cabo, había sido sacudido desde los años 20. La joven e incipiente república se enfrentaba a las consecuencias económicas de la devastadora Primera Guerra Mundial, en la que ya había luchado al lado de la Entente. La inflación alcanzaba decenas de porcentajes al año y la deuda externa con Gran Bretaña devoraba el 40% del presupuesto. Los generales también querían comer. En 1930, un tercio del gasto presupuestario se destinaba al ejército. La miseria que quedaba se gastaba en todo: economía, transporte, desarrollo de las colonias y gastos sociales. La población refunfuñaba, el parlamento no podía hacer frente a los problemas y los economistas se daban golpes de cabeza en vano sobre cómo salir del agujero. Había que salvar la situación de alguna manera. Fue entonces cuando el jefe militar António Carmona, que había llegado al poder, invitó a Salazar a formar parte de su gobierno como ministro de Hacienda. Durante 4 años, Salazar llevó a cabo su dura política económica, convirtiéndose en el líder en la sombra del país. Salazar recortó drásticamente todos los gastos sociales, redujo los salarios de los funcionarios, los médicos y los profesores. Los salarios no han aumentado para los portugueses en casi 30 años desde estas reformas. Además, se aplicó una política jesuita de sustitución de importaciones. Los cultivos técnicos de exportación se cultivaron masivamente en las colonias, especialmente en África: algodón, café, cacao y otros. Y para estimularlos impusieron el trabajo obligatorio para los hombres africanos de entre 18 y 55 años, es decir, según el principio, trabaja negro que aún hay sol. Los esclavos negros trabajaron de forma gratuita y forzada en las colonias portuguesas en los años 30 para la vieja Europa. Finalmente, alguien inteligente le sugirió a Antonio que sería una buena idea modernizar la flota, un programa que duró 20 años y terminó en los años 50. Antes de eso, los portugueses, una nación de marinos, llevaban la mayor parte de sus recursos coloniales a la metrópoli en barcos británicos. Como resultado, en 1932 consiguieron estabilizar el presupuesto, suprimir la inflación y, en general, realizar un milagro económico. Es cierto que la población portuguesa resultó ser pobre durante 40 años, pero los milagros tienen sus efectos secundarios. Sin embargo, los negocios florecieron. Por eso, en 1932, los generales, encantados con estos logros, entregaron el poder a Salazar. El presidente Carmona le nombró primer ministro del país, y de repente resultó que estaba loco por Hitler y Mussolini. El reciente ministro de Finanzas redactó una nueva constitución. El documento fue aprobado en referéndum, y comenzó la era del nuevo Estado. El 11 de abril de 1933, Portugal se convirtió en una república corporativa basada en la igualdad de los ciudadanos ante la ley, en el libre acceso de todas las clases a los bienes de la civilización y en la participación de todos los elementos constructivos de la nación en la vida administrativa y en la elaboración de las leyes. Salazar concentró el poder en sus propias manos, prohibiendo por el camino las actividades legales de cualquier partido político que no fuera el gobernante. Esta era esencialmente la doctrina fascista del corporativismo: la unidad de todas las clases de la sociedad dentro de una nación, combinada con una estricta jerarquía y la prohibición de cualquier lucha política y social. El Führer en la cima sabe mejor que nadie lo que la plebe necesita. En Portugal, el partido Unión Nacional apareció en 1930 y todos los ultraderechistas y futuros partidarios de Salazar fueron conducidos allí. Para ayudarla, en 1936 se creó la Legión Portuguesa, como las tropas de asalto del Tercer Reich, solo que más espirituales y de habla portuguesa. En consonancia con su visión del Estado, espiritual y basado en valores tradicionales, el dictador lanzó una ofensiva contra los disidentes. Sus órdenes fueron cumplidas por la policía secreta. Miles de personas huyeron del país temiendo por sus vidas. A pesar de su brutalidad, Salazar encontró apoyo entre los clérigos católicos y el Papa Pío XII fue generoso en sus elogios a su antiguo profesor. Dios ha dado a la nación portuguesa un jefe de gobierno ejemplar.
Es revelador que las elecciones parlamentarias portuguesas, al igual que las presidenciales, se celebraran con regularidad y eran, por supuesto, de naturaleza no alternativa. A pesar de su estatus, el dictador no era como sus homólogos de Italia, Alemania y España, que hacían gran hincapié en su imagen y el culto a la personalidad. La única debilidad del jefe eran sus coches de lujo. Le gustaba conducir él mismo. Así, en 1955 le entregaron 2 coches nuevos, un Rolls-Royce Silver Cloud y un Bentley S-Series, que según los testigos le cautivaron. Pero se trataba de una excepción. Salazar seguía trabajando tranquilamente en su despacho y evitaba las apariciones públicas. El ascetismo que había aprendido de niño y de adolescente siempre había sido intrínseco a él. Durante la Guerra Civil Española, Salazar apoyó al dictador español Franco, enviándole varios miles de voluntarios y abriendo los puertos portugueses a los barcos alemanes e italianos con cargamentos para los rebeldes. Por ello, recibió los últimos aviones Junkers como regalo de Adolf Hitler. Curiosamente, siendo el régimen tan cercano al Tercer Reich, Salazar y Hitler nunca se conocieron en persona. La ayuda portuguesa al dictador español fue especialmente valiosa en la primera fase de la guerra, antes de que Franco fuera apoyado efectivamente con soldados y equipos por sus aliados, el Tercer Reich y la Italia fascista. Solo unos años más tarde, el ingrato dictador Franco y su séquito planeaban seriamente la invasión de Portugal. Según sus planes, una pequeña guerra victoriosa con Portugal no habría durado mucho, pero habría desviado a los españoles de otro problema, la pobreza total y el hambre. Así que a partir de 1939, Salazar estaba muy ansioso por no ser arrastrado a la Segunda Guerra Mundial. Y por otro lado, por no ser atacado. La única manera de hacerlo era atenerse a una estricta neutralidad. Sin embargo, los primeros años de la Guerra Mundial demostraron que el Reich y sus aliados no iban a respetar la neutralidad de los países más débiles. Invadieron a los Países Bajos, Noruega y Dinamarca. Los alemanes también estaban pensando en invadir Suiza. El propio Tercer Reich dio una pista a Antoniu. El embajador alemán insinuó abiertamente que un suministro oportuno de wolframio era la forma más segura de mantener la neutralidad. En 1939, Portugal produjo unas 3.000 toneladas de mineral de wolframio de las 36.000 existentes en el mundo. Pero durante la guerra la producción aumentó. Entre 1940 y 1944, Portugal produjo 22.000 toneladas. Según el acuerdo que tenían con el Reich en 1942, podrían comprar 2.800 toneladas de mineral al año. El tungsteno era un material de importancia estratégica. Su suministro desde Portugal era crítico para la maquinaria de guerra del Reich. Así que fue un regalo sorprendentemente generoso dado el bloqueo naval de Alemania. Por otro lado, Gran Bretaña fue igualmente tajante al insinuar que si Salazar desertaba a los aliados, nadie lo destituiría al final de la guerra. Hasta 1943, mientras el Reich avanzaba en todos los azimuts, Antonio no prestó atención a las ofertas aliadas. Tan pronto como los alemanes perdieron terreno en Stalingrado y en el abismo de Kursk, Salazar mantuvo inmediatamente negociaciones exitosas con Estados Unidos y Gran Bretaña para una base naval y aérea en las Azores. Al mismo tiempo, todas las exigencias de Estados Unidos y sus aliados para que dejaran de suministrar tungsteno al Reich fueron ignoradas por él. Después de todo, Salazar recibía oro por tungsteno. Con la ayuda de los suministros portugueses, el Reich pudo resistir un par de años más, y gracias al oro nazi, el régimen fascista de Salazar sobrevivió a las turbulencias económicas y financieras de la posguerra. Y aunque parte del oro era de origen judío, Estados Unidos no insistió en devolverlo a los países saqueados, porque era más importante una base militar en las Azores. Y además, el raro tungsteno se vendió no solo al Tercer Reich, sino también a la coalición anti-hitleriana. Sin embargo, no fue lo único que ayudó al país a enriquecerse. Según los recuerdos de los contemporáneos, Portugal era un gigantesco mercado negro en aquellos años. Para los viajeros de los países en guerra, este estado parecía un glorioso oasis de paz y prosperidad. Había electricidad, los alimentos no estaban racionados y las tiendas rebosaban de comida y lujos para los que tenían dinero, describía el país un inglés. Después de la guerra, Salazar, un conservador empedernido, parecía no estar a la altura de los tiempos. Se preguntaba de verdad por qué el país necesitaba todas esas cosas raras e incipientes: elecciones libres, educación obligatoria, un sistema médico y un sistema multipartidista. Su postura ante las colonias portuguesas fue dura. En 1961, Portugal tenía 8 territorios dependientes en Asia y África a los que se negaba rotundamente a conceder la independencia. Ni siquiera la presión de la comunidad internacional ayudó. El propio Salazar nunca estuvo allí en sus 36 años de poder, negando que Portugal tuviera colonias. Dijo que solo se trataba de territorios de ultramar. Más tarde estallaron rebeliones y se gastó un tercio del presupuesto del país en reprimirlas. Los territorios dependientes se han desarrollado ampliamente. Aunque el gobierno portugués poseía una Angola rica en petróleo, seguía importando materias primas del extranjero. En 1961, cuando las tropas indias invadieron Goa, en Portugal, Salazar instó a la guarnición a resistir con determinación. Ni un solo barco debe rendirse. Nuestros soldados y marineros deben luchar o morir. Sin embargo, los territorios indios se perdieron. El país para el que Salazar había trabajado durante décadas se derrumbaba. La crisis en las colonias condujo inevitablemente a una crisis también en la metrópoli.
La población se empobreció aún más y los jóvenes se escondieron del reclutamiento, no queriendo morir en las guerras coloniales. Cada vez eran más los jóvenes que decidían abandonar el país en busca de una vida mejor que luchar por la paz portuguesa en la lejana África. Al fin y al cabo, en los años 60, Portugal seguía siendo el país más pobre de Europa Occidental a pesar de su buen ritmo de crecimiento económico, un 5% anual. El fracaso ideológico del nuevo Estado ya era evidente. El mundo estaba pendiente de los vuelos espaciales y de la música rock, mientras las autoridades portuguesas solo ofrecían a sus ciudadanos una religiosidad obsesiva y el servicio militar en las colonias. De hecho, el régimen se mantuvo gracias a la autoridad personal del insustituible primer ministro, al que muchos portugueses todavía respetaban de verdad. En un momento dado, no todo estaba decidido. La salud del dictador falló. En septiembre del 68 sufrió un derrame cerebral tras una mala caída de una silla. Los médicos le preservaron la vida, pero su carrera política estaba acabada. Pero no es eso lo sorprendente. Lo sorprendente es que el propio Salazar ni siquiera se dio cuenta. Mientras estaba en el hospital, esperaba regresar pronto como primer ministro y seguir dirigiendo los asuntos del Estado. De hecho, los miembros del gobierno le visitaban en el hospital, le daban informes sobre su trabajo e incluso le llevaban ejemplares de los últimos periódicos. Pero los periódicos se imprimían en un solo ejemplar, especialmente para Salazar. Y los funcionarios llevaban tiempo trabajando con el nuevo primer ministro, Marcelo Caetano, que había apartado al enfermo dictador del poder sin siquiera informarle de su decisión. Sorprendentemente, Salazar se mostró muy elogioso con su sucesor. Le respeto. Caetano ama el poder no para su beneficio personal ni para mantener a su familia, porque es un hombre honesto. A los periodistas casi nunca se les permitía ver a Salazar, no fuera a ser que, Dios no lo quisiera, se desahogaran sobre la extraña situación del dictador. Pero un afortunado periodista, el francés Roland Foret, consiguió hablar con él. La entrevista publicada después de la conversación terminaba con las siguientes palabras: una situación extraña y dramática, conformada por la extraña grandeza de este personaje de Shakespeare. Un rey que se niega a morir. Porque Salazar se negó a morir no solo como hombre, sino también como político. Pero la enfermedad le pasó factura. El 27 de julio del 70, el dictador murió en su despacho, sin saber que llevaba casi 2 años sin dirigir el país. Al día siguiente, los periódicos publicaron una pomposa necrología. El profesor Antonio de Oliveira Salazar ha muerto, un gran portugués y un destacado estadista que pasará a la gloriosa historia de los años 80 del país como uno de los más brillantes y eficaces servidores de la nación. Como suele ocurrir, un régimen político creado por un hombre y encarcelado bajo él dura poco. Portugal no fue una excepción. Solo 4 años después de la muerte de Salazar, su obra cayó en el olvido con la Revolución de los Claveles. La vida social renació y la República Democrática pudo resolver los problemas que se habían acumulado durante la dictadura del profesor. La persecución de los disidentes terminó. En el 86, Portugal entró a la Unión Europea. Y en 2007, el programa de televisión nacional El Gran Portugués dio a Salazar una victoria aplastante por delante de otros 9 finalistas con el 41% de los votos. Al parecer, la vida como parte de la Unión Europea no les pareció un panal a los portugueses y se volvieron nostálgicos de su antiguo dictador. ¿Quién fue Salazar para Portugal? Ni siquiera los propios portugueses pueden dar una respuesta clara a esta pregunta. Algunos condenan su época como fascista. Otros, por el contrario, consideran a Salazar como la mayor figura de la historia reciente de Portugal. ¿Y tú qué piensas? Escribe en los comentarios, dale like a este video y nos vemos en otra edición de Sedición.